Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 2 de noviembre en que celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, miércoles, celebramos, como decíamos, esa conmemoración de los fieles difuntos, el día de todos los fieles difuntos. Ayer hemos celebrado la solemnidad de todos los santos. Hoy día la Iglesia se dedica a rezar de un modo especial por todos los fieles difuntos. Ayer pedíamos la intercesión de todos los santos, de todos aquellos que miran ya a Dios cara a cara. Hoy, en cambio, somos nosotros los que intercedemos por las benditas ánimas del purgatorio, pidiendo por ellas para que gocen ya de esa visión beatífica del Señor. Son varias lecturas a las que se pueden utilizar en la celebración de la Santa Misa de este día, porque hoy es un día sumamente atípico. Es el único día en el año litúrgico que se le permite a cada sacerdote celebrar hasta 3 misas en el día. Un sacerdote tiene por disposición canónica del derecho canónico la posibilidad de celebrar una misa al día. En ocasiones por determinadas necesidades y sobre todo en lugares de misión se permite la celebración de más, pero a nivel universal una misa al día, y solo hoy, 2 de noviembre, se le permite a cada sacerdote celebrar hasta 3 misas en el día. ¿Para qué? Para poder rezar por las almas de los difuntos. Entonces, en la primera lectura hemos escogido para hoy el libro de la Sabiduría, capítulo 3, versículos 1 al 9. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. En la primera lectura de esta conmemoración de los fieles difuntos, leemos la profundidad del libro de la Sabiduría sobre esa condición de nuestro peregrinaje en esta tierra y cómo tenemos que apuntar efectivamente a esa meta final que es el cielo. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no las alcanzará ningún tormento. Las almas de los justos están en las manos de Dios. Entonces, si yo he vivido mi vida en este mundo con justicia, es decir, siguiendo la voluntad de Dios, ¿qué es lo que voy a recibir? Esa recompensa, estar en las manos de Dios, y se acabaron los tormentos. Nuestro sufrimiento por los difuntos es lógico, es obvio, no por ellos, sino por nosotros, porque hemos dejado de tener su compañía, su presencia entre nosotros. Pero por eso es importantísimo recordar, si yo he vivido la vida en justicia, entonces
tengo la tranquilidad de estar en las manos de Dios y dejo esa tranquilidad a los demás. Lo duro es cuando no se ha hecho eso. Y entonces, claro, no dejo la tranquilidad a los que vienen detrás. Mi padre murió y mi padre era un hombre muy alejado de Dios, muy separado, no quiso confesarse, no quiso nunca acercarse al Señor. Qué duro, porque entonces no puedo juzgarlo porque yo no soy el juez, pero me deja la intranquilidad de qué pasará con él. Pero en cambio, si yo sé que mi padre, mi madre eran hombres justos, mujeres justos, que siguieron al Señor y vivieron en el Señor con todos los errores que habrán podido cometer, entonces esas son las palabras que le dan efectivamente respiro a mi corazón. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Los insensatos piensan que esta vida lo es todo. Y por eso el más grande horror que pueden enfrentar es la muerte. Lo peor que te puede pasar es morirte. Pero para el cristiano, lo peor que nos puede pasar, que es morirnos, significa una victoria. Significa entrar en el reposo eterno, en la luz eterna, en la verdadera paz, no en la mentirosa paz que ofrece este mundo. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos, los justos, esperaban confiadamente la inmortalidad. Todos los sufrimientos de este mundo al final del día son una migaja comparada a la eternidad y al gozo en la eternidad que nos ofrece el Señor. Por eso es tan importante lograr en nuestra vida tener perspectiva. Claro, cuando yo estoy encima de las cosas, no logro ver, pero cuando me alejo, contemplo verdaderamente la visión global, la visión entera. Eso es lo que ocurre con nuestra existencia. Si yo solo estoy contemplando mi existencia en este mundo, ¿qué voy a contemplar? Muy poquito. Pero cuando me alejo y contemplo mi existencia en la eternidad, entonces todo adquiere otra dimensión. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa. Breves sufrimientos. Porque por más que toda mi vida sea sufrimiento, al final del día, toda mi vida será una migaja, como he dicho, breve al lado de la eternidad. Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. Qué bellas palabras, porque reflejan cuál es el sentido de nuestra existencia. Ser holocausto para Dios. ¿Qué significa ser eso? Significa ser un sacrificio agradable a Dios. Significa que mi existencia tiene sentido cuando está ofrecida a Dios. Cuando todo lo que vivo, todo lo que hago, todo lo que sufro, todo lo que gozo, toda mi vida, toda mi existencia, todas mis decisiones, todas mis acciones son ofrecidas a Dios. ¿Para qué vivo? Vivo para Dios. Vivo entregado al Señor, no a la búsqueda de la complacencia en este mundo. Y el día del juicio brillarán los justos. Ellos se encargarán de juzgar. ¿Por qué serán los encargados de juzgar? Porque delante de los justos no vamos a poder engañar y mentir. No, lo que pasa es que tú no sabes, Señor, lo que es vivir en esta vida. Primero, que nuestro juez es el Señor y sabe perfectamente lo que es la vida humana. La conoce a la perfección. La conoce a la perfección. Y entonces no tiene absolutamente nada que estar preguntando, ay, ¿será que la vida humana? No, yo la viví. Y la vida de los justos representará también. Pero mira, si ellos lo lograron, ¿por qué tú no? Si ellos pudieron en medio de este mundo vivir la vida dirigida hacia Dios, ¿por qué tú no? Claro que puedo, yo también puedo.
Dios ama a sus elegidos y cuida verdaderamente de ellos. En la segunda lectura de esta conmemoración podemos leer la carta a los romanos. Leemos el capítulo 6, versículos 3 al 9. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a Él en su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si hemos estado íntimamente unidos a Él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado, pues el que ha muerto queda libre del pecado. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Palabra de Dios. En esta carta a los romanos, San Pablo está recordando ese principio básico. En nuestro bautismo hemos sido sepultados con Cristo. Hemos participado de su muerte. ¿Para qué? Para participar de la resurrección. Es decir, el germen de la inmortalidad ya ha sido colocado en nosotros desde el momento de nuestro bautizo. Y esta es la esperanza que mueve el corazón del cristiano. Saber que la peor desgracia que tiene que enfrentar, la muerte, ya ha sido vencida por Cristo. Como Cristo, tendremos que morir también. No nos salvaremos de eso. Cada uno de nosotros tiene que morir. Pero como Cristo, viviendo en Él y por Él, entonces participaremos también de su resurrección. Por el bautismo fuimos sepultados y Cristo resucitó. Y si hemos estado íntimamente unidos a Él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección. Es decir, que nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado quedara destruido. La salvación no es una condición futura. La salvación es una condición presente. Cuando yo vivo en la certidumbre de la salvación, bueno, no temo. Ay, no, la muerte, la muerte, la muerte. Mira, a nadie le gusta la muerte y a nadie le gusta la idea de morirse. Pero resulta que me voy a morir y resulta que yo no voy a vivir en el temor. ¿Por qué? Porque si vivo en Cristo sé que voy a resucitar. Sé que la muerte ha sido destruida. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él y ya no tendrá dominio sobre nosotros tampoco. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 37 al 40. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, perdón, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Podemos leer en el Evangelio de San Juan cuál es la promesa del Señor de la cual venimos hablando desde la primera lectura. La promesa que es nuestra esperanza. No hay otra esperanza verdadera. A veces las personas tienen esperanzas tan vanas, tan pequeñitas, tan diminutas,
¿Cuál es tu esperanza? Ay, yo espero estar tranquilo, salir de mis problemas, que le vaya bien a mis hijos. Todas cosas buenas, todas cosas maravillosas, pero todas cosas temporales. Qué importante es darnos cuenta que esta conmemoración de los fieles difuntos nos invita a reflexionar sobre esa condición de nuestra mortalidad, de que somos peregrinos. Si yo soy peregrino, ¿dónde pongo mi esperanza? Oye, piénsalo de la siguiente manera. Una persona realiza un viaje de vacaciones porque quiere ir a conocer un lugar y va hacia ese lugar. ¿Cuál es su esperanza? Llegar en primer lugar a ese lugar y pasarlo bien en el lugar. Pero si la esperanza de esa persona es solo que el camino esté simpático, bueno y tranquilo, qué bueno. Oye, el camino puede estar lleno de curvas, lleno de neblina, lleno de lluvia, que el carro en el que iba se me dañó, en fin. Pero si al final yo llego a la meta y llego al lugar que esperaba y gozo de ese lugar, maravilloso, pues he tenido unas buenas vacaciones a pesar de que el viaje fue complicado y fue difícil. Qué bonito es tener el viaje tranquilo, pero al final yo no esperaba que el viaje fuera el bueno. Yo esperaba que la estadía donde iba fuera bueno, que gozara allá. Bueno, ¿dónde has puesto tu esperanza? ¿En el viaje o en el destino? Esta vida que estás viviendo en este momento es el viaje. Todo aquel que me dé el Padre, dice el Señor, viene hacia mí. Y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera. El que busca a Cristo, Cristo no lo rechaza. Qué bonito es, nos está diciendo el Señor, miren cómo tengo los brazos abiertos, listo para recibirlos. Yo no lo echaré fuera porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, es decir, la voluntad del Padre. ¿Y cuál es esa voluntad? Que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. No es la voluntad del Señor perdernos a nosotros. Si nos perdemos, es por nuestra decisión, no por falta del amor del Señor. No voy a perder nada de lo que Él me ha dado. La voluntad del Padre es que yo resucite a cada uno de ellos el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Esta es la promesa de nuestro Señor. Esta es la gran promesa de nuestro Señor. Atento. Padre, pero sí, eso se sabe. No, mira, muchas personas viven por falsas promesas. No, yo vengo a confesarme porque estoy sin trabajo y yo sé que tengo que acercarme al Señor porque el Señor me ha prometido una buena vida si yo lo sigo. No, eso no es lo que te prometió el Señor. El Señor no te prometió que ibas a tener trabajo, que tu familia iba a estar unida, que no ibas a tener problemas, que no ibas a tener enfermedades. El Señor no te prometió que ibas a dejar de sufrir. Ninguna de estas promesas es la del Señor. La del Señor es esta. Esta es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que todo el que ha venido a Él, Él no lo va a perder, que lo va a mantener, si es que yo decido mantenerme junto a Él, y entonces le voy a dar la vida eterna y lo voy a resucitar. Qué bonito en este día de la conmemoración de los fieles difuntos, creer verdaderamente y esperar verdaderamente. Yo creo en la vida eterna, yo creo en la resurrección de la carne. Yo entonces espero en eso, que quiere decir que tengo mi alegría puesta allá, en la resurrección y en la vida eterna.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.